La humanidad necesita creer en la bondad, no porque sea verdadera, sino porque es conveniente. Creer que hay personas buenas y malas simplifica la realidad, la vuelve manejable, digerible, controlable. Pero esa división es una farsa, una de las mentiras más antiguas que ha sostenido el orden social. No hay personas buenas, solo hay personas útiles al sistema. Ser una buena persona es, en muchos casos, comportarte como te dicen que debes hacerlo, aunque eso implique traicionarte. Es sonreír cuando no quieres, callar cuando deberías hablar, y ceder cuando todo dentro de ti grita que no. La bondad se ha convertido en obediencia, en docilidad, en sumisión decorada con modales. Desde pequeños nos programan. Sé bueno, sé amable, compórtate, no cuestiones. Y así, sin darnos cuenta, crecemos creyendo que la moral es sinónimo de virtud. Pero lo que llamamos moral no es más que una colección de normas diseñadas para mantenerte en tu sitio. Erich Fromm lo dejó claro. La obediencia ciega, cuando se disfraza de moralidad, puede ser la forma más peligrosa de maldad. Una buena persona no molesta, no incomoda, no exige. La buena persona es funcional, pero detrás de esa funcionalidad se esconde el verdadero crimen, la renuncia a uno mismo. Y mientras tú haces lo correcto, mientras te sacrificas para no ser un problema, otros avanzan sin miedo, sin culpa, sin ese freno que tú llamas conciencia. Ellos no se sienten malas personas, solo entienden las reglas del juego y saben que la moral no fue hecha para proteger a los justos, sino para domesticar a los fuertes. El problema con la moral no es que exista, el problema es que no la cuestionas. Te dijeron que ser generoso era bueno, que ser honesto era lo correcto, que perdonar te hacía noble, y tú lo creíste. Pero nadie te advirtió que esas mismas virtudes, sin criterio, te convertirían en un blanco fácil. La generosidad sin límites no es virtud, es debilidad. La honestidad sin estrategia es suicidio. El perdón sin justicia es autodestrucción. Piensa en cuántas veces has perdonado lo imperdonable solo para no ser una mala persona. ¿Cuántas veces has callado una verdad porque era más cómodo parecer bueno que ser sincero? ¿Cuántas veces has sido utilizado, manipulado, arrastrado, por mantener una imagen que no incomode a los demás? Eso no es bondad, es miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a dejar de encajar, miedo a asumir tu verdadera naturaleza. Carl Jung lo explicó mejor que nadie. La gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y es más fácil creerse bueno que enfrentarse a la posibilidad de ser libre. Porque la libertad implica responsabilidad, y eso significa decir que no. Cerrar puertas, poner límites, incluso romper con aquellos que te enseñaron lo que era ser bueno. La moral que se nos ha impuesto no nació de un despertar espiritual, sino de la necesidad de controlar a las masas. Los esclavos necesitaban creer que su sufrimiento los haría virtuosos. Los débiles necesitaban un consuelo para justificar su impotencia. Y los poderosos, ellos solo necesitaban que tú siguieras creyendo en eso. La historia está llena de buenas personas que hicieron cosas terribles, y de malas personas que hicieron lo necesario. Quien se escuda en la bondad para justificar su pasividad, termina siendo cómplice del mal, que dice rechazar. Porque en un mundo como este, no basta con no hacer daño. Tienes que estar dispuesto a defenderte, a actuar, a mancharte las manos si es necesario. No con crueldad, con conciencia. Y aquí es donde la moral comienza a tambalearse. Cuando descubres que el bien no siempre es justo, y que lo justo no siempre es moral. Un ejemplo claro. El que dice la verdad en un entorno de mentiras es castigado, no celebrado. El que se niega a seguir una norma absurda es visto como una amenaza, no como un libre pensador. El que se defiende de un abuso puede terminar siendo señalado como el agresor. ¿Dónde queda la moral ahí? La sociedad te exige que seas bueno.
pero solo mientras tu bondad no cuestione el orden establecido. El día que tu moral choque con los intereses de los que mandan, verás cómo te convierten en el villano. Es por eso que Nietzsche hablaba del superhombre, no como una figura arrogante, sino como alguien que se ha liberado de las morales heredadas, alguien que ha destruido el bien y el mal para construir su propio código. Y esa es la verdadera revolución. Dejar de vivir para cumplir con lo que esperan de ti, y empezar a actuar desde lo que realmente eres. Sophie Scholl tenía solo 21 años. Era estudiante, idealista y profundamente humana. Había crecido bajo valores espirituales que le enseñaban a creer en la compasión, en la justicia y en la dignidad de cada persona. Pero justo en el centro de uno de los regímenes más autoritarios de la historia, esas virtudes se convirtieron en una amenaza. Mientras millones callaban por miedo, mientras otros justificaban lo injustificable con frases como «yo solo obedecía», Sophie entendió algo que pocos se atrevían a aceptar. La moral oficial era una mentira. Junto a su hermano Hans y un pequeño grupo de jóvenes valientes, fundó un movimiento de resistencia pacífica conocido como la Rosa Blanca. No usaban armas, no planeaban ataques, solo escribían, solo imprimían, solo distribuían palabras, panfletos que hablaban de la verdad, del miedo colectivo y del deber de pensar por cuenta propia cuando todo el mundo decide cerrar los ojos. Lo más impactante es esto. Sophie no tiró una piedra, no incendió una sola calle, no hirió a nadie, solo escribió, solo pensó, solo se atrevió a hablar, y por eso fue detenida, interrogada y llevada ante un tribunal. El juez encargado del caso era un hombre profundamente alineado con el régimen, un fanático que veía cualquier acto de conciencia como una amenaza. Acusó a Sophie de haber traicionado los valores de su país. Pero, ¿cuáles eran esos valores? En ese contexto, ser una buena ciudadana significaba obedecer ciegamente. Decir la verdad era peligroso, y pensar por cuenta propia se consideraba un acto de deslealtad. Ante esas acusaciones, Sophie pronunció una frase que marcaría la historia. Alguien tenía que comenzar. Lo que dijimos y escribimos lo piensan muchos, solo que no se atreven a decirlo. Días después, fue ejecutada. 21 años. Muerta no por hacer el mal, sino por encarnar el bien más profundo, el que nace de la conciencia y no del miedo. Hoy la recordamos como una heroína, pero en su tiempo la trataron como a una enemiga. Su historia nos muestra que, cuando la moral verdadera choca contra la obediencia impuesta, quienes defienden la conciencia son vistos como una amenaza. Décadas después, en otro rincón del mundo, otro joven se enfrentaría a una maquinaria diferente, pero igual de implacable. Se llamaba Oron Swartz. Tenía 26 años cuando su vida terminó abruptamente. Pero no fue por debilidad, fue por lucidez, por integridad, por no saber callarse cuando la injusticia se disfraza de legalidad. Desde niño, Aaron había sido un prodigio. Participó en el desarrollo de herramientas como RCS, en la creación de Reddit y en proyectos que hoy forman parte del tejido digital del mundo. Pero lo suyo nunca fue la fama. Lo que realmente lo movía era la justicia. Y esa búsqueda lo llevó a tomar una decisión que lo cambiaría todo. Accedió a una plataforma académica con miles de publicaciones científicas y descargó gran parte de ese material. ¿Con qué intención? Liberarlo. Hacer que el conocimiento dejara de ser un privilegio reservado para unos pocos. Quería que cualquier persona en cualquier parte del mundo pudiera acceder al saber sin pagar una barrera impuesta por instituciones de élite. No robó dinero, no manipuló datos, no dañó a nadie. Solo desafió una estructura que convierte el conocimiento en mercancía. Ese acto, que para muchos fue un gesto noble, fue interpretado por las autoridades como un delito grave. Lo acusaron formalmente, lo arrinconaron con juicios, amenazas y presión constante. Lo trataron como si fuera un peligro público.
Sus amigos dicen que no fue una sola cosa la que lo derrumbó. Fue el peso acumulado de enfrentarse a un mundo que castiga al que hace el bien, cuando ese bien incomoda al poder. Aaron no fue un mártir religioso, ni un filósofo de siglos pasados. Fue un joven real, del siglo XXI, uno que creció creyendo que ser una buena persona era suficiente, y terminó descubriendo que, cuando tu bondad desafía las reglas del juego, el sistema no te celebra, te señala, te persigue, te destruye. Esa es la paradoja. Ser una buena persona no garantiza que el mundo te protegerá. No evitará que te lastimen, que te traicionen o que te juzguen con la vara de una moral torcida. Ni Sophie, ni Aaron hicieron daño, pero su sola existencia, su manera de pensar, su negativa a seguir el guión, los volvió peligrosos para quienes necesitan obediencia, no conciencia. Y esa es la gran lección. La bondad auténtica no siempre encaja en los moldes del sistema, porque el sistema no está diseñado para los íntegros. Está diseñado para los funcionales, porque no hay nada noble en dejar que te destruyan. La auténtica ética no nace del miedo, ni de la necesidad de agradar, ni de la presión colectiva. Nace del pensamiento propio, de atreverte a mirar dentro de ti y preguntarte, ¿en qué creo cuando nadie me está mirando? Ese es el verdadero criterio. Y quien tiene criterio, incomoda, pero también libera a otros y a sí mismo. Así que si vas a ser bueno, que sea porque lo elegiste, no porque te lo exigieron. Y si vas a ser justo, que sea con los ojos bien abiertos, no con la venda que el sistema llama virtud. Recuerda esto. En un mundo donde ser funcional es más valioso que ser real, la verdadera bondad es un acto de rebeldía. Y por eso, aunque te señalen, aunque te rechacen, aunque intentes y falles, sigue siendo esa clase de buena persona que no se deja manipular por la moral de nadie. Porque esa es la única que realmente vale la pena ser.